Bueno, los tres estamos más que listos para detallarles lo último del acontecer internacional en nuestro segmento Mirada Global. Inicia Odili Vargas. Literalmente ha llovido sobre mojado en Turquía, Odili. Así es, muchachos y amigos televidentes, vamos a dar inicio con las principales informaciones y efectivamente en Turquía ya 14 personas han fallecido, murieron también y otras 5 están desaparecidas por las inundaciones que afectaron a 2 provincias del sureste de Turquía, escenario del devastador terremoto del 6 de febrero. 12 personas murieron en la ciudad de Sanliurfa, entre ellas 5 sirios hallados en el sótano de un edificio y otras 2 en la vecina provincia de Adiyaman, incluyendo un bebé de 1 año y medio, así declaró el ministro del Interior, Süleyman Soylu. Más de 160 trabajadores de rescate y buzos han sido enviados a la zona, indicó el ministro. Las provincias de Adiyaman y la vecina Malatya, las más afectadas por el sismo, sufrieron grandes destrozos. Al menos uno de los fallecidos se encontraba dentro de un contenedor convertido en refugio de emergencia cuando quedó atrapado por las aguas, según medios de comunicación locales. Más de 48.000 personas murieron en Turquía y casi 6.000 fallecieron en Siria tras el sismo del 6 de febrero que sacudió la zona, la peor catástrofe de la región en tiempos modernos. Muchos de los supervivientes del terremoto están alojados de forma temporal en tiendas de campañas y contenedores en las 11 provincias turcas afectadas por el temblor. Y de Turquía ahora hablamos de Francia, ya que ahí se vive una ola de protestas en contra de nuevas medidas contra la jubilación. Les comento que Francia vive este día una jornada trascendental en materia laboral, pues miles de trabajadores salieron nuevamente a las calles de varias ciudades en la 8ª jornada nacional para rechazar la ley que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad. Ya aprobada en el Senado, las protestas coinciden con la reunión de una comisión integrada por 7 diputados y 7 senadores que deben acordar el texto final de la iniciativa de ley para votarla en el Parlamento este jueves. Entre los sectores que participan en las manifestaciones está el de trenes, aeropuertos, refinerías, escuelas y de limpieza, mientras que en la capital francesa se han acumulado toneladas de desechos que no han sido recolectados. El gobierno del presidente liberal Emmanuel Macron anunció su proyecto para retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años en Francia, como les había comentado, en un plan que ayuda a protesta ante el rechazo de sindicatos y parte de la oposición. Aunque Macron quería retrasar de 65 años, finalmente será de 64 años a partir del año 2030, tras una serie de conversaciones de su primera ministra con los actores sociales y partidos para recabar apoyos. El gobierno también prevé adelantar en 2027 la exigencia de contar con 43 años cotizados para cobrar una pensión completa en lugar de 2035 como estipulaba una ley en 2014, según documentos oficiales sobre la reforma. Los sindicatos ya reprobaron en los últimos días cualquier retraso de la edad de jubilación, al igual que la oposición de izquierda y de extrema derecha, y deben reunirse este martes para fijar una fecha de movilización en Francia. Antes de finalizar nuestro segmento Mirada Global, les comentamos sobre las armas en México. El gobierno de México presentó una apelación en su litigio contra fabricantes estadounidenses de armas, por lo que informó que este recurso cuestiona la sentencia del juez federal de la Corte de Distrito de Boston, Dennis Saylor, que determinó que una ley de inmunidades protege las armerías en ese país. En ese sentido, la Cancillería mexicana solicitó analizar si la decisión se apegó a derechos en cuanto a si la ley aplica o no cuando hay un uso criminal de las armas. Indicó que en ese caso de que la apelación no favorezca a México, se reanudaría el proceso iniciado en Boston en agosto del 2021 contra las armerías por el uso de los productos y daños ocasionados a la población mexicana. Luego de que la demanda fuera desechada el 10 de octubre del 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una segunda querella en una corte de Tucson, Arizona, en contra de comercios que venden armas. La querella del gobierno mexicano
fue presentada el 4 de agosto del 2021 y reclama una compensación de unos 10.000 millones de dólares a varias empresas fabricantes de armas. México acusa a los fabricantes y distribuidores de realizar un comercio negligente e ilícito que alienta el narcotráfico y la violencia en México, que registra más de 350.000 homicidios dolosos desde 2006, la mayoría atribuidos al crimen organizado. En ese sentido, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reiteró que el 80% de las armas que utilizan las bandas criminales provienen de Estados Unidos. Es todo.